Lo que los conductores del metro ven y nunca podrán contar comienza cuando cierran las puertas y la ciudad deja de ser ruido para convertirse en un músculo que late en la oscuridad. Hay noches que se sienten más densas que otras. El túnel respira, las luces tiemblan y algo en el costado de la vía parece esperar. Si alguna vez te han dicho que respetes la noche, que no salgas cuando ya estás acostado, los conductores del metro tienen una versión propia de ese mandato ancestral. Nunca abras la cabina cuando la noche ya te encontró dormido. Relatos reimaginados e inspirados por testimonios compartidos en la comunidad del ferrocarril. Lo que sigue no pretende ser archivo de hechos verificables, sino un cruce de voces recogidas en guardias nocturnas, charlas de pasillo y llamadas que nunca se grabaron oficialmente. Los nombres, las situaciones y algunos detalles fueron transformados para proteger a quienes confiaron estas confidencias y para dejar espacio a la ambigüedad que habita en cada leyenda. Soy quien escucha y ordena estos relatos para contártelos. No soy el protagonista de todas las historias, aunque alguna vez he tenido los ojos pegados al tablero a las 3 de la mañana, sintiendo cómo el metal vibra bajo los pies, escuchando radio que chisporrotea como si buscara una compañía que no está. Quiero que entres en esa noche conmigo, que sientas el frío del túnel, el olor a ozono después de una frenada, la voz metálica del megáfono repitiendo estaciones vacías. Hay una razón por la que los conductores callan, un pacto no escrito que mezcla miedo, superstición y economía de la culpa. Contarlo puede significar perder el respeto de los compañeros, arrancar una mirada de piedad que pesa más que las horas, o exponer heridas que los jefes preferirían que no existieran. La primera vez que escuché la frase, "Nunca abras la cabina cuando la noche ya te encontró dormido", fue de una madre de familia. La madre de un maquinista que no volvió a pasar la noche sin mirar por encima del hombro. La frase tenía en la voz de aquella mujer la misma mezcla de inocencia y terror que tienen los refranes que salvan vidas. Las advertencias intergeneracionales son moneda corriente. Abuelos que murmuraban en los patios de las casas de trabajadores, madres que no permitían que sus hijos se quedaran en la mesa después de medianoche, compañeros que repetían mantras para calmar la culpa cuando algo salía mal. Si te atraen estas historias, deja un like y quédate hasta el final. Tu silencio puede ser la próxima leyenda. La noche del metro no es simplemente trabajo nocturno. Es un teatro de pequeñas decisiones que pueden alterar destinos. Cada viñeta que sigue está inspirada en relatos de la comunidad ferroviaria. Son piezas compuestas, refracciones de testimonios que, al juntarse, muestran patrones inquietantes. Algunas terminan con explicaciones humanas, otras quedan envueltas en un velo que la razón no quiere cruzar. Era la línea de las 2 a.m. cuando el radio crepitó y dijo un nombre que solo yo conocía. Este primer relato viene de un maquinista que prefirió hablar sin dar su nombre. Lo llamaré el que contestó. Estaba de guardia en una cabina que por fuera parecía una caja tranquila. Controles con luces como constelaciones, un pequeño ventilador que no silenciaba el calor, la taza de café olvidada sobre el tablero. Había decidido cerrar los ojos un rato entre estaciones, como hacen muchos. La madrugada tiene agujeros donde la fatiga se cuela. El sueño le llegó como una tela, y por un tiempo, creyó que sería un descanso breve. El radio, sin embargo, no entiende de descanso. Chisporroteó primero, un hilo de estática, y después soltó una voz con un nombre, pronunciado con esa entonación que sugiere que quien habla espera una respuesta concreta. El que contestó abrió los ojos. Creyó, por un segundo, que era una llamada de emergencia, un pasajero que había caído, un desperfecto en la vía, alguien que necesitaba que el tren no avanzara. Pero la voz no pidió auxilio. Pidió que el maquinista saliera de la cabina. Dijo un nombre, como si conociera a la persona que ocupaba ese puesto en ese momento. Dijo un lugar preciso en la siguiente estación. Un hueco, entre el andén y la pared, una sombra que parecía más larga que la gente. No debí contestar, le dijeron después cuando quiso compartir su culpa. Salió, empujó la puerta, y la noche fue otra cosa.
La luz del andén lo recibió con la indiferencia habitual de las cámaras, con la brisa artificial que empuja hacia el túnel, con un silencio tan frito que el ruido del propio pulso parecía un tren. Caminó hacia el punto que le indicaron. No encontró a nadie. Lo único que quedó fue el recuerdo de una mancha en la vía, una concavidad donde la oscuridad parecía tragarse el metal. Más tarde esa noche, en otra línea, un tren tuvo una frenada de emergencia. Un peatón que cruzó sin fijarse fue alcanzado en un lugar distinto. La policía habló de mala visibilidad. El expediente quedó abierto. El maquinista se encontró atado a una explicación. Su salida de la cabina no había causado el accidente. Sin embargo, se quedó con la idea de que su movimiento había cambiado el lugar y el tiempo. Como si responder a una voz hubiera reescrito la escena posible. A veces la llamada no es para pedir auxilio, sino para nombrarte. Te llaman por un nombre que solo tu familia usa, o por un apodo que hace años nadie dice, y en ese instante sientes que el mundo se ha acortado a la distancia entre tu oído y la radio. Algunos lo oyen como si fuera un recuerdo, otros como una orden. La culpa que queda después tiene la textura de la costumbre. Se aprende a no compartirlo para no ser el loco de la guardia. No debí contestar, se dice en susurros con la boca pegada al vaso de café, como si decirlo en voz alta pudiera convocar otra llamada. Era la línea de las 3:30 am cuando apareció la figura en el andén vacío. Esta historia me la contó una conductora que regresó a la cabina con las manos temblorosas. El tren lucía casi silencioso. Solo el zumbido de la electricidad y algún pasajero dormido que se sostenía con la cabeza caída sobre el vidrio. Al detenerse en la estación, ella vio a lo lejos una persona parada, clavada en el borde del andén como si la noche la hubiese hecho estatua. No llevaba una mochila, ni un bolso, nada que explicara su postura. Parecía, a distancia, mirar al túnel como quien espera algo que no llega. Ella redujo la velocidad. Miró los monitores. No hubo imágenes en las cámaras que mostraran a ese individuo. La grabación no registró su figura. La persona no respondió a la megafonía. No se movió cuando el tren se fue. A la mañana siguiente, por redes y por los pasillos, corrió la noticia de una caída en una estación vecina, una mujer que había tropezado con el borde y que fue encontrada horas más tarde por un peón de limpieza. Nadie supo decir exactamente la hora. Nadie pudo precisar si la mujer estuvo realmente en ese andén antes de que el tren pasara, o si fue otro tren, otra noche. La conductora, sin embargo, cargó con la visión de una figura que parecía velar por algo. Dijo que la vio vestida con ropa que no se usaba hace décadas, un abrigo largo y un bolso de cuero gastado, y que su rostro, cuando lo imaginaba al día siguiente, tenía la calma de quien se ha resignado a algo inevitable. No hay cámaras que lo expliquen todo. A veces la tecnología falla en los puntos donde es más conveniente que falle. A veces, los ojos que miran desde la cabina ven cosas que no aparecen en el registro oficial. La ausencia de evidencia se vuelve, entonces, un rumor que se alimenta con otros rumores. La persona en el andén que no existe en video, una voz que identifica un nombre, unas huellas que terminan en las vías y no en la plataforma. Para quienes viven la noche del metro, ese margen de incertidumbre es un espacio peligroso donde la culpa y la superstición tienen voz propia. Había un tren que volvió sin pasajeros, pero con algo pegado a la carrocería que convirtió la noche en sospecha. Les contaré este relato con respeto, porque en la versión original se mencionaban detalles que prefiero evitar. Lo presento como un mosaico de testimonios que hablan de rastros inexplicables al final del recorrido. El maquinista que relató esta secuencia dijo que, después de completar su servicio nocturno, dejó el tren en la cochera y regresó a la cabina con la intención de mear y mirar la hora en el celular antes de irse a casa. Cuando volvió a la plataforma de estacionamiento, se encontró con un compañero que estaba descompuesto. El tren que había salido vacío esa madrugada volvió con manchas oscuras en el piso del vagón, huellas que no correspondían a zapatos modernos, restos que olían a algo entre metal y tierra húmeda.
Lo describieron como si alguien hubiera caminado por el vagón con zapatos que no eran de esta época. Los relatos se fragmentan en versiones. Algunos dicen que el tren circuló sin pasajeros, pero con un sonido distinto, un soplo que no pertenece a la mecánica. Otros aseguran que el personal de limpieza encontró pelos en los asientos, un bolso antiguo con una carta sin remitente, una prenda que olía a tabaco rancio. Ante la posibilidad de un hallazgo así, la empresa activa protocolos y todo se convierte en expediente. Sin embargo, las historias que circulan en el comedor se vuelven opacas. Nadie quiere firmar nada que pueda terminar con una investigación formal. El miedo al que dirán, a las preguntas que remueven responsabilidades, funciona como una cortina. No digas nada, le advirtieron al que contó la historia. Déjalo pasar, hay cosas que conviene no despertar, le dijeron. Así, el tren volvió a salir vacante en el turno siguiente, con la misma sombra pegada a su lomo, y la cochera se llenó de silencios. Salimos de la cabina pensando solo en dormir. Nunca imaginamos que esa noche cambiaría todo. Esta viñeta tiene un aire a tragedia que se repite en las rutas de vuelta a casa. La invitación que cuesta la vida no siempre llega por radio. A veces se escribe en un mensaje de grupo, o se ofrece en la voz de un compañero con cervezas calientes. Un trabajador contó cómo, tras terminar la madrugada, aceptó ir con otros a celebrar un turno que había sido especialmente tranquilo. Se subieron a un viejo coche usado para traslados, cantaron canciones, la ciudad se veía más grande por la ventana. El conductor que llevaba el vehículo iba despacio. La lluvia comenzó a dibujar mapas en el parabrisas. En un cruce, un camión que corría más de la cuenta no respetó la luz. El impacto fue violento en la narrativa, pero lo que queda en el relato es la culpa que vino después. ¿Por qué acepté salir? ¿Por qué no pedí un taxi? ¿Por qué pensé que la noche no nos haría daño? No hay imágenes explícitas en esta narración porque nadie quiere regodearse en el dolor. Lo que permanece es la voz de la madre al otro lado del teléfono, recordando que le habían dicho, no salgas, quédate en casa, y la respuesta de su hijo, solo un rato, regreso temprano. Esa sola frase, solo un rato, reposa en muchas camas con los ojos abiertos. La culpa que se asienta tras una pérdida tiene formas lentas. La visión de la ropa doblada en el armario, el asiento vacío que el compañero acostumbraba a ocupar en la sala de descanso, los silencios en las charlas de la guardia. Las madres y los abuelos que compartían advertencias no parecían supersticiosos. Parecían tener una intuición práctica sobre el peligro de mezclar fiesta y fatiga. Nunca abras la cabina cuando la noche ya te encontró dormido. Vuelven a decir algunos, como si el refrán pudiera revertir lo irremediable. La sombra en el túnel tiene nombre, y a la vez no lo tiene. Varios testimonios hablan de una sensación de ser seguido, de sujetos que se escuchan susurrar nombres con labios que no mueven. Un vigilante de línea contó que, en un tramo sin estaciones, el túnel se llenó de voces en un instante. Golpes leves, como si alguien raspase la pared. Un murmullo que decía casi siempre el nombre de quien trabajaba esa noche. La voz puede sonar como radio, puede sonar humana. A veces suena como la lengua que uno dejó de hablar en la infancia. El vigilante se detuvo. El tren redujo. La oscuridad se curvó. Al mirar por la ventanilla, vio una silueta moverse a la par del tren, una figura que mantenía la distancia justo fuera de la iluminación de la cuba incorporada. Nadie más en el convoy parecía advertirla. Cuando el tren volvió a la cochera, el vigilante comenzó a tener mareos, vértigos, imágenes que no se borraban, un banco vacío en la estación en que nadie recuerda haber dejado un asiento, una bota que no pertenece a ninguna talla moderna, el susurro de un apellido que suena a lengua muerta. Pasó la noche en observación en la clínica del personal. Le dijeron que fue deshidratación, insomnio, alucinaciones por cansancio, pero el hombre, con la voz temblorosa, aseguró que escuchó su propio nombre pronunciado por una voz que parecía saber cosas que nadie más sabía. Detalles de su infancia, la profesión de su padre,
el apodo que le daba su abuela. Cuando lo contó en la sala de descanso nadie se rió. Algunos lo miraron como si lo hubieran escuchado antes en sueños. A mitad de la madrugada sentí la respiración del túnel. Cuando las manos comienzan a temblar y la maquinaria parece respirar por sí sola, la mente busca explicaciones. ¿Es fatiga? ¿Es algún efecto de la electricidad en el cerebro cansado? ¿O hay algo ahí, en el margen, que no forma parte de la jurisdicción racional? Los testimonios no se ponen de acuerdo. Se sostienen en el terreno de la ambigüedad. Y esa ambigüedad es lo que me interesa ahora. Mostrar cómo la experiencia humana se mezcla con el folclore laboral hasta crear patrones que el ojo público no mira. Hay noches en que el rumor se convierte en leyenda y noches en que una coincidencia se transforma en advertencia. Un viejo maquinista me dijo una vez que hay dos tipos de señales: las que se muestran en el tablero y las que se sienten en la piel. Mucho ojo con las que se sienten, dijo, y rió con una risa que no estaba segura de ser del todo humorística. Me habló de su madre, que cuando él era adolescente le decía que no tomara la última bocanada de aire antes de entrar en casa. Le advertía que si lo hacía, algo quedaría fuera esperando. El viejo repetía la advertencia en los talleres como si fuera un juramento. Las madres y los abuelos han heredado intuiciones que con el tiempo se vuelven prácticas de autoprotección. No abras la cabina, me dijo, si la noche ya te tomó. Era una manera de decir, respeta el tiempo de la noche, no invites a lo desconocido a cruzar tu umbral. Hasta aquí, las historias han ido hilando el mismo tejido. La llamada que nombra, la figura que desaparece en el andén, el tren que vuelve con rastros, la salida que termina en accidente, la sensación de ser seguido. Cada relato trae una moraleja implícita. La noche no es un límite neutro. Es un espacio que algunos atraviesan indemnes y otros no. Entre los conductores, esa lección se cuenta de manera ritual, con variantes que cambian según la línea, la estación, los años de servicio. El silencio colectivo tiene su gramática. En los comedores, cuando suena el chiste negro, cuando las copas se alzan a medias, se dicen frases para sembrar distancia de la tragedia. Eso le pasa a quien sale tarde, dice uno. Mejor no preguntar, añade otro. Evitan hablar de nombres. Los expedientes oficiales resumen, con frialdad administrativa, el siniestro y lo archivan. Los compañeros, en cambio, guardan historias que saben que, si se hacen públicas, podrían costar sospechas, demandas o la estigmatización que deja a alguien fuera del grupo. Proteger al grupo significa, muchas veces, callar verdades incómodas. Entre la fatiga y la superstición, existe un terreno poblado por decisiones pequeñas. Responder o no a la radio, bajar o no de la cabina, aceptar o no la invitación. Algunas personas han comparado estas decisiones con el gesto de abrir una puerta en la noche. Una vez abierta, no es fácil cerrar lo que entra. No debí contestar. No debí salir. Me hubiera quedado en la cabina. Esas frases se repiten como canciones menores que los trabajadores tararean para calmar la culpabilidad. Pero también hay quien confiesa haber desobedecido la advertencia y haber sobrevivido sin explicación alguna, lo que alimenta la sensación de que la noche no tiene reglas fijas, que actúa por azar o por un código que desconocemos. En la soledad del túnel, las voces se hacen más nítidas. La gente que trabaja de noche porta con ella la memoria de quienes ya no están, compañeros que desaparecieron en choques, peatones confundidos, personas que entraron en la vía por accidente o intención. Cuando la ciudad duerme, los conductores saben que están transitando la frontera entre lo esperado y lo posible. Mantienen una disciplina de silencio que, al ojo ajeno, puede parecer cobardía o resignación, pero que en su interior suele ser un intento de proteger lo que queda. Cada relato que te he contado hasta ahora termina en una decisión: contestar, bajar, salir, invitar. Algunas decisiones son comunes, casi banales, otras cambian el curso de la vida. A medida que la madrugada avanza,
La tensión sube en niveles que la voz del narrador apenas puede sostener. Hay relatos que piden más espacio para respirar. Historias con remordimientos tan grandes que necesitan contarse íntegramente para comprender el peso que llevan. Hay un hilo de culpabilidad que atraviesa muchas noches. La idea de que uno podría haber hecho algo diferente para evitar la tragedia. Esa idea cala como agua fría. Se mete por las rendijas de la memoria y no sale. No se trata solo de culpa legal. Es culpa moral, íntima, que no admite sentencia. Uno de los relatos más comentados entre los conductores gira en torno a una voz que no pide auxilio sino compañía. La voz aparece en radios antiguas, en megáfonos mal calibrados, en el murmullo de los altavoces que anuncian estaciones vacías. Quien escucha describe una frase repetida, como un estribillo, una petición tenue, una invitación a salir de la cabina, a acompañar a quien llama. Los maquinistas que la oyen suelen experimentar una extraña mezcla de curiosidad y repulsión. Quien acepta la invitación raramente vuelve con la misma liviandad. Quien la rechaza vuelve a la rutina con la sensación, persistente, de haber desatendido a alguien que necesitaba ayuda. En una conversación con un conductor veterano, me dijeron que estos episodios tienen un patrón. Se producen más en noches frías, luego de un apagón parcial de la iluminación de la vía, cuando las cámaras disminuyen su campo de visión por condensación. Para otros el patrón es otro. Aparece luego de que un tren de carga pesado pasa por un cruce, o en la primera noche después de un cambio de turno abrupto. Nadie tiene una estadística confiable. Nadie quiere encargarse de recopilarla. El miedo que guarda el ferrocarril no permite herramientas que lo cuantifiquen. El resultado es una colección de relatos que se sostienen más por repetición que por prueba. Por ahora, la madrugada presiona, y te dejo aquí, en este punto donde el eco de las historias se estira. Quedan relatos por contar. La culpa que llevó a un conductor a dejar una carta, la vieja advertencia de una abuela que terminó salvando a un nieto, un clímax ambiguo que muchos prefieren no narrar del todo. Quedan voces que susurran en los túneles y sombras que, a veces, parecen conocer los nombres de quienes manejan los trenes. En la siguiente parte, exploraremos los testimonios que no solo ven, sino que sienten. Seguiremos a quienes decidieron abrir la cabina y quienes, por prudencia, se quedaron adentro. Veremos también la historia de alguien que juró no volver a la noche después de lo que vio, y por qué su silencio pesa tanto entre los compañeros. Por ahora, mantén la puerta cerrada, y si alguna vez te toca cruzar una cabina cuando la noche ya te ha encontrado dormido, recuerda que hay voces que piden compañía, y voces que piden algo distinto. Algunas noches la diferencia entre una y otra es apenas una línea que se dibuja en el aire, como el brillo fugaz de un riel al que nadie prestó atención. Como el brillo fugaz de un riel al que nadie prestó atención. La noche dibuja líneas que solo algunos aprenden a ver. Voy a seguir ahora por los relatos que faltan. Aquellos que quedaban pendientes en la sala de descanso, y que pesan en las bocas porque su única salida fue la escritura breve de una carta, o el consejo de una abuela, que no quería más entierros en la familia. La carta que dejó en la casilla. Me la contó un joven que todavía no ha recuperado el pulso de la palabra culpa, sin que le tiemble la voz. Era un maquinista nuevo, de esos que aún se confían al turno nocturno, como si la oscuridad fuera un trabajo más y no un personaje. Terminó su servicio, firmó el parte, dejó la llave de la cabina sobre la mesa como hacen todos, y se fue a su casa con la idea de dormir un par de horas antes de volver al turno vespertino. Al llegar, encontró el comedor en silencio. Su madre le esperaba con la cena tibia y una mirada que siempre mezcla exigencia y ternura. Al despertar, su celular tenía mensajes de números desconocidos, llamadas perdidas de números que no deberían sonar a la madrugada. Corrió a prender la tele, y el telediario dijo lo que nadie quería leer. Un camión de reparto chocó contra un coche en una avenida que comunica con la central de transferencias. Murieron 2 personas. Uno de los nombres en el informe no era el de su amigo, pero su pecho supo, de pronto, qué habría ocurrido si él hubiera seguido en la cabina
y no hubiera salido a tomar aquel atajo antes de acostarse. No supo hacerlo en voz alta. La culpa encontró una vía menos ruidosa, una carta. No era una misiva para pedir perdón a la familia de las víctimas. No había reclamo contra él, sino una confesión mínima dirigida a quienes compartían su mismo horario. La dejó en la casilla del sindicato, entre la nómina y un volante sobre formación. No debí salir. Escribió con la caligrafía que pierde la firmeza cuando las lágrimas se mezclan con la tinta. En la carta explicó que aquella madrugada había recibido una invitación por radio para verificar un objeto en la vía, que salió para mirar, y que al volver a su puesto, tomó la decisión de cruzar por un paso que no debía. La carta no exigía absolución. Pedía que alguien más aprendiera de su desatino. Cuando la encontraron, varios compañeros la leyeron en voz baja. Algunos la enviaron a la trituradora por miedo a problemas administrativos. Otros la guardaron en la carpeta azul que ya contiene otras historias que no llegaron a la oficina de incidentes. El joven siguió trabajando, pero cada vez que pasaba por la casilla sentía el peso de la hoja entre su espalda y la noche. No debí salir, se convirtió en un mantra que lo acompañaba hasta la cafetería. La carta sobrevivió en una memoria compartida. Y en las guardias, al sonar la radio, alguien repite la frase para recordar el cierre de la noche. No abrir la cabina si la noche ya te encontró dormido. La abuela que salvó a un nieto. Esta es una de las pocas historias que termina con alivio. La cuenta una conductora de mediana edad, con manos de mecánica y una risa que se apaga cuando recuerda. Su abuelo había sido guardia de paso, y su abuela, mujer de pocas palabras, tenía una costumbre. Cada vez que su nieto salía a turno nocturno, ella le dejaba en la cocina una nota con un consejo que no siempre rimaba con la lógica del trabajo. Si la radio te llama a medianoche y suena a casa vieja, no salgas, decía una de esas notas. Él, joven invencible, lo tomaba a broma. Hasta la noche en que la radio efectivamente llamó con una voz que parecía surgir de otro siglo. Pedía compañía. El muchacho pensó en heroicidades y en demostrar que no le temía a la oscuridad. Se levantó de la cabina. Antes de cruzar la puerta, su abuela apareció en la entrada como siempre lo hacía. Ausente, pero sabia. Le puso la mano en el hombro y le dijo en voz baja algo que sonó a sentencia y a saludo. «Quédate, que la casa ya tiene puertas cerradas». Él se quedó. Minutos después, en una de las carreteras que bordean la estación, un choque entre un camión y un coche que venía de una fiesta resultó mortal. El joven se enteró por las noticias, por las llamadas que fueron llegando con la costumbre de quienes buscan poner nombre a la tragedia. Llamó a su abuela. Ella no dijo gran cosa, limpiaba la taza con un trapo, y cuando él le preguntó por qué lo había retenido, ella respondió: «Tus manos estaban hechas para guiar esos fierros, no para abrir puertas que no son tuyas». La frase se volvió, entre sus compañeros, una especie de talismán. La historia circula en las guardias como un recordatorio de que a veces, la advertencia familiar no es superstición, sino un temple práctico. Hay instantes en que quedarse en un lugar seguro es la única toma de decisión que cuenta, el que juró no volver. Entre los relatos hay uno que muchos pronuncian en voz baja, con el respeto que se guarda a los que perdieron la paz. Un veterano que, después de un turno, vio algo que le rompió la costura de la cordura cotidiana. Era un hombre de pocas palabras, hombre de arreglos, hombre que tenía la reputación de contar historias acerca de ratas que se subían a los frenos y de trenes que protestaban como caballos viejos. Pero una noche, en el tramo que él conocía por cada junta de vía, el vidrio frente a la cabina le devolvió una imagen que no era exactamente su reflejo. Vio, en la ventana, a una mujer sentada en uno de los asientos traseros, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos cerrados. Al principio pensó que era un pasajero dormido reflejado por la luz del andén. Bajó la marcha, encendió la megafonía para anunciar la estación, y miró de nuevo. La mujer no estaba. Su corazón, sin embargo, ya tenía otra historia construida. La sensación de que había estado allí desde antes, que no se movió, y que cuando el tren volvió a oscurecerse,
Dejó una huella que no era visible a las cámaras. A la semana siguiente, el veterano renunció a los turnos nocturnos. Dijo que no soportaba el espejo de la cabina. Algunos creyeron que la fatiga había terminado por producir alucinaciones. Otros sospecharon que había presenciado una aparición que había venido a recordarle algo. Él no dio explicaciones largas. Vi a alguien que no pertenece a este tiempo, replicaba con la boca dura. Se mudó a un turno diurno y en ocasiones pasa por el comedor con la cara tensa, evitando la mirada de quienes aún trabajan de noche. Sus manos, que antes eran firmes y sabias, ahora tiemblan cuando acepta una taza de café. Entre los jóvenes, su historia sirve de advertencia. El trabajo nocturno no solo desgasta el cuerpo, a veces resquebraja la idea de un yo continuo. No quiero que me devuelva lo que fui, dijo una vez, y nadie supo si hablaba de recuerdos o de sombras. La culpa que llevó a dejar una carta y el consejo de una abuela que salvó a su nieto muestran dos caras de una misma moneda, las decisiones pequeñas que hacen la diferencia. La primera es la confesión silenciosa. La segunda, un acto simple que evita la tragedia. En las guardias se aprende a escuchar ambas. No todo se cuenta en voz alta. No todo merece un informe. A veces, la lección es tan humilde como cerrar la puerta y dormir sin abrirla a la noche. Vuelvo a la radio. Volveré una y otra vez a ese aparato porque actúa como una bisagra entre lo visible y lo secreto. Una voz que solicita compañía, que dice tu nombre en un apodo que solo tu familia usa y que te induce a salir de la cabina. Hay quien dice que es modulación de interferencia. Otros sostienen que es la memoria de las vías que se manifiesta como llamada. En un relato que muchos relataban a voz baja en los pasillos, la radio no pidió ayuda. Pidió que alguien le contara un nombre. La petición era casi humana, como si la noche exigiera que alguien respondiera a un lamento. Una noche, un conductor contestó, y en la voz escuchó la vieja entonación de su abuela. Le habló con palabras que lo transportaron a un patio de infancia. Cuando volvió a la cabina, la sensación lo dijo. Algo había cambiado. No era que hubiera ocurrido una tragedia externa. Era que su modo de mirar las cosas había quedado fracturado. Los compañeros lo miraron con compasión y con un punto de distancia. ¿Qué respondió? Quisieron saber. Que la llamara, dijo. Y la frase fue suficiente para que todos guardaran silencio. Desde entonces, los que escuchan voces parecidas a las de sus parientes, la cuentan en susurros, a veces para explicarse que la noche tiene maneras de reclamar compañía. Unos optan por contestar y otros no. No hay patrón de la fortuna. La única regla que parece repetirse es la del remordimiento. Quienes contestan, a menudo dicen, no debía hacerlo. Quienes no contestan, intentan callar la complicidad de la omisión. El clímax que muchos prefieren no narrar del todo. Esta última parte que traigo ahora, es la pieza que coleccionan como rumor los veteranos, la que aparece en el borde de los baños, entre el vapor y la explicación. La cuento con más cautela, porque en su centro hay una duda que no admite resolución fácil. ¿Fue real o fue sueño? ¿Qué fracción de lo que se vio pertenece a un mundo objetivo, y qué parte es creación del cansancio? Ocurrió en la línea que cruza los antiguos túneles, en una noche donde la lluvia hacía mapas sobre el parabrisas. Un conductor con años de servicio, conocido por su temple, relató que al pasar por un tramo sin estación, la cabina se iluminó por un segundo con una claridad extraña. Miró por el espejo retrovisor y vio, con la cara blanca de quien ve a un familiar después de muchos años, a sí mismo sentado en el asiento trasero, en la oscuridad, con la mirada perdida. Por un momento pensó que era un pasajero reflejado. El tren no había recogido público en ese tramo. El espejo no pudo devolver la explicación sencilla. Bajó la velocidad, abrió una puerta, y caminó por los pasillos hasta la parte trasera del tren. No había nadie. Al volver a la cabina se dio cuenta de que el reloj marcaba una hora distinta, como si el tiempo hubiera hecho un jueves y se hubiese tomado la tarde. Los demás, en la cochera, dijeron que lo vieron pálido.
Él intentó decir lo que había hecho. Vi mi propio cuerpo sentado y no supe si era yo o un fantasma. Los psiquiatras que lo entrevistaron hablaron de despersonalización, de fragmentación por fatiga. Los compañeros, en cambio, prefirieron no revelar una conclusión. Sabían que en el corredor de las noches hay espejos que no devuelven solo imágenes, devuelven preguntas. Ese relato se extendió y mutó. Algunos lo interpretaron como un aviso. Si ves una versión tuya en la noche, no te acerques, no intentes reunir lo que la noche te separó. Otros lo tomaron como evidencia de que el túnel recoge fragmentos de vida y los muestra en momentos de interrupción. Entre tanto ruido, la única certeza es la impresión que dejó. El conductor dejó el turno nocturno por un año. Al volver, la voz que antes era firme sonaba quebrada, con un silencio que pesaba más que las palabras. Hay otro relato cercano a esa misma orilla de la duda. El pasajero que desaparece y aparece en otro tiempo. Una vigilante de estación me contó que vio entrar a un hombre vestido con ropa que parecía de otra época. Abrigo largo, sombrero con ala y un libro bajo el brazo. Parecía desorientado. Al mirar las cámaras luego, no apareció su imagen. Tiempo después, en una vieja hemeroteca, encontraron una fotografía del lugar tomada en 1957 donde, en una esquina, se distinguía a un hombre con un abrigo similar. La vigilante no afirmó que fuese la misma persona, simplemente dijo: «Me dio la sensación de que el tren guarda otras noches dentro de sí». Historias como esa correlacionan tiempo y estación, y entre quienes trabajan la noche calan como posibles. Quizá el túnel conserva capas de tiempo, y a ratos, las revela. Los jefes y las estadísticas. No puedo cerrar esto sin tocar la frialdad administrativa que siempre aparece al borde de todas las historias. Cuando hay un incidente, un parte técnico cruza la mesa de un supervisor. Hora, clasificación, probable causa. Puntos suspensivos en los comentarios. A veces en esos papeles aparece la palabra desconocido o indeterminado. Lo que en los comedores se convierte en historia, en la oficina se vuelve un número. Se comprende la necesidad de esa ficha. La empresa necesita registros. Pero también hay quienes temen que un exceso de datos lleve a la exposición y a sanciones. El silencio colectivo, entonces, tiene un punto práctico: proteger fuentes de ingreso, evitar litigios, sostener la rutina que permite a una ciudad moverse. Sin embargo, callar no previene el efecto que la historia tiene en la intimidad. Los que han vivido un episodio raro vuelven al hogar con la sensación de que algo quedó suelto en la noche. Algunos buscan ayuda en psicólogos, otros en rituales que heredaron de la familia. Hay quienes encienden velas en la estación con la excusa de mejorar la visibilidad, y otros que ponen fotografías en un cajón como quien guarda talismanes. Ninguna de estas respuestas es garantía de sentido, pero sirven para ordenar la existencia frente a aquello que se resiste a explicarse. ¿Por qué los conductores no cuentan? Porque contar implica riesgo. Riesgo de perder el trabajo, de aparecer en un informe en el que los detalles son usados en tu contra. Riesgo de ser el hazmerreír en la sala de máquinas, o de que te ofrezcan una baja médica que no puedes permitirte. Pero también porque contar es abrir un agujero, donde la vergüenza y la culpa pueden instalarse. Es más fácil mantener la cofradía del silencio, esa disciplina tácita que protege a todos de tener que explicar lo inexplicable. Aún así, se dan señales. Un veterano enciende su luz de lectura cuando pasa por el comedor. Una joven conductora deja una flor de plástico en el tablero. Un grupo de chicos repite la advertencia que viene de las abuelas: no abras la cabina si la noche ya te encontró dormido. Las advertencias circulan en forma de dichos, en apodos, en rituales mínimos. Son prácticas que buscan domesticar la posibilidad de perderse. El final más inquietante. Antes de despedirme quiero dejar la historia más fuerte, la que muchos callan porque no encaja en la lógica de la noche ni en la de los informes. Es la historia del tren que volvió al depósito con algo que nadie supo describir. La relato tal y como me la dieron, con fragmentos, con dudas, con esa tensión entre lo dicho
y lo omitido. Un combo de testimonios que, al juntarlos, forman la pieza que nadie firma. Un conductor salió a las 2 de la mañana del turno. El tren había circulado sin novedad aparente. En la cochera, cuando el personal revisó el convoy, notaron que en uno de los asientos del último vagón había una plegaria escrita en una hoja amarillenta, en un idioma que pocos reconocieron. En el respaldo del asiento, una huella que parecía de barro viejo, y en el piso, cerca del motor, el rastro de un objeto que olía a algo que nadie logró nombrar. Llamaron al supervisor, a la seguridad. Vinieron técnicos, se revisó cada circuito. Algunos dijeron que se trataba de un animal que se había subido al vagón en la madrugada. Otros, que alguien había pasado sin registrarse. Lo extraño no fue solo el objeto. Lo extraño fue que en las grabaciones de esa madrugada, entre el crujir habitual y la señal de salida, se registró un segmento de audio que nadie pudo atribuir a un micrófono del convoy. Una frase repetida en voz baja, como si una persona mayor hablara directamente a quien escuchase. Dijo: «No lo dejes ir, no lo dejes solo». El volumen era bajo, imperfecto. El espectrograma mostraba una figura que parecía humana. Cuando los técnicos aislaron la pista y trataron de mejorar el sonido, la frase perdió su forma y se volvió ruido. Quedó el misterio. Esa noche, el conductor que había cerrado el tren no recordó haber dejado nada raro. Juró que el convoy había estado limpio. Algunos de sus compañeros especularon sobre una broma macabra. Otros, con menos ironía, aseguraron que las vías guardan recuerdos y a veces los regresan. El documento oficial cerró con incidente menor, objeto no identificado, seguimiento, y la carpeta se archivó. En el comedor, sin embargo, la historia circuló como advertencia. Si encuentras algo así, no lo toques, deja que otros lo vean. Dijeron, como si la prudencia fuera una vacuna. ¿Y la verdad? Como te dije al principio, estos relatos son reimaginaciones inspiradas por testimonios compartidos en la comunidad. No pretenden ser archivos de hechos verificables. Lo que se repite una y otra vez es la experiencia de quienes trabajan en la noche. La percepción de que hay líneas en la oscuridad que no conviene atravesar sin cuidado, de que la radio puede convertirse en una voz que reclama y que la cabina, cuando se abre sin razón, puede permitir el ingreso de una historia que cambiará la vida. ¿Qué hacer con estas historias? No pretendo moralizar ni ofrecer recetas. Solo afirmo que, al escuchar estas voces, uno entiende por qué muchos trabajadores practican la disciplina de la prudencia. Respetar el cansancio, priorizar la seguridad, atender los protocolos, mantener la comunicación con el centro de control. Todo eso forma parte de un tejido de protección. Pero también está la dimensión emocional, respetar los presentimientos, escuchar la intuición que te dice que hoy no salgas de la cabina, que mejores tu descanso. No es superstición inocua, es una forma de cuidado comunitario que se transmite generación tras generación. Antes de cerrar, una nota. Si eres conductor o trabajas en la noche y has vivido algo que no cuentas, o si simplemente tienes una historia que pueda ayudar a otros a tomar decisiones más seguras, compártela en los comentarios. Tu experiencia, aunque incómoda, puede salvar a alguien. Si no eres parte del gremio, respeta el anonimato y la humildad con la que estas voces se acercan. Muchas de ellas prefieren mantener su nombre oculto por miedo a represalias o a no ser creídas. Este canal recibe relatos anónimos y los transforma en conversaciones que ayudan a cuidar. Cierro con una imagen para llevarte si alguna vez te toca cruzar una cabina en la madrugada. Piensa en la cabina como una casa pequeña y en la noche como un visitante imprevisto. Algunas visitas son inofensivas, otras no. Hay quienes se han excitado por la curiosidad y pagaron con una vida de remordimiento. Hay abuelas que guardan intuiciones que salvan. Y hay cartas que nunca llegaron a la luz porque alguien decidió triturarlas para mantener la rutina. Entre todo eso, hay una regla humilde que repiten los más viejos. No abras la cabina si la noche ya te encontró dormido.
No es un mandato místico. Es para muchos un pacto de prudencia. Si estas historias te sorprendieron, comparte este video con alguien que trabaja de noche. Si eres conductor y quieres contarnos algo, hazlo en los comentarios. Puedes hacerlo de forma anónima. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos inspirados por la comunidad del ferrocarril. Aquí tratamos de ordenar las voces que la ciudad guarda en la madrugada. Y ten presente, si alguna vez la radio dice tu nombre con una entonación que solo tu familia usa, respira, escucha y decide con cuidado. Algunas respuestas cambian vidas. Hasta la próxima noche que nos cruce el camino. Guarda la puerta cerrada. Y si alguna vez la ciudad parece llamarte en un tono que no reconoces, recuerda. Hay voces que piden ayuda. Y hay otras que piden compañía. A veces la diferencia solo la sabe quien ya la vivió.